Bienvenido a tu nueva clase virtual. Nueva clase virtual. Bueno, buenos días, jóvenes. Vamos a dar inicio. El día de hoy tenemos el teatro en la cultura maya. La finalidad dentro del teatro maya era puramente religiosa, aunque existían dos maneras de representarlo. Ambas tenían la misma finalidad, pero estaba dirigida a públicos diferentes y tenían diferentes solemnidades. De fondo vemos una imagen representativa del antiguo teatro maya. Más adelante vamos a explicar en qué consistía y cómo estaba formado. La primera de estas formas de representar era la forma pública, que se hacía para todo el pueblo, para toda la ciudad, y se hacía en las plazas en donde se vendía, donde se comerciaba, o en las afueras de los templos, con la intención de que fuera observado por todo el público. Recordemos que los mayas creían o consideraban que sus gobernantes eran representantes de los dioses aquí en la tierra, o sea que tenían calidades semidioses. Por lo tanto, le rendían culto y mucho respeto. Además, la mayoría de personas creía que las representaciones eran hechas por sus dioses, o sea que ellos veían a los actores y creían que eran los mismos dioses los que estaban ahí frente a ellos actuando, porque se mantenía mucho misticismo y mucha hermética, o sea, no se le contaba a la gente qué era lo que sucedía, cómo era todo este proceso para llevar una obra de teatro. Pareciera tonto desde nuestra perspectiva, pero si ustedes ven a los niños en una obra de teatro, ellos creen en una obra de títeres, ellos creen en serio que los títeres tienen vida y son los que están actuando. O sea, cuando se dan cuenta que es una persona la que está detrás haciendo la obra, se sorprenden. Y esto de mitificar a los actores y creer que son representaciones divinas no era solo del pueblo maya. En todos los pueblos antiguos, en las culturas africanas, por ejemplo, hasta la fecha, hay personas que creen que los actores son los mismos dioses representando para ellos. La otra forma de actuación era la privada, que se llevaba a cabo solamente para los gobernantes y para los sacerdotes. Solía representarse en ocasiones cuando se tenía visitas de gobernantes de ciudades vecinas. O cuando habían actividades religiosas de mucha importancia. Estas representaciones eran mucho más sagradas y con una simbología más importante. Recordemos también que la forma pública del teatro se hacía para llevarle información política a las personas, para informar qué es lo que estaban haciendo los gobernantes, cómo se debían comportar, qué es lo que debían hacer, mientras que en la forma privada era puramente religiosa, con la finalidad de rendir homenaje más serio y más formal a sus dioses. A los que acaban de entrar, bienvenidos, no tengan pena, no hemos avanzado mucho. Los tipos. Históricamente se pueden diferenciar dos tipos. El precolombino, que es la forma pura del teatro maya, que es esta representación que tenemos ahí atrás, y el teatro evangelizador, que se dio después de la invasión española. Más adelante les voy a explicar cada uno de estos.
En el teatro precolombino es de reconocer su complejidad, debido a que estaba conformado de una forma bastante complicada. Los trajes, los atavíos, la escenografía, todo lo relacionado con el montaje de la obra era muy, muy complicado. Algunos historiadores lo ponen a la par del teatro griego, aunque obviamente no era para tantas personas, ni perduró tanto en el tiempo, pero por su complejidad existen similitudes. Además se dice que era integral. Porque conjugaba a todas las artes. Tenemos al teatro en tal, se tenía danza, que podía estar en escena junto con los actores, o podían haber representaciones dancísticas después de una escena. Todo esto acompañado de orquestas de música, como, con ustedes ya no pude darles la clase de música por la independencia, pero era bastante importante que ustedes tuvieran primero la presentación de música para que comprendieran todo lo demás, pero probablemente se los voy a dar más adelante. Disculpen ustedes. Además de tener representadas otras artes, como las artes visuales, en los trajes y en decoraciones que ponían de fondo. Espero que no, Néstor. Es una tos normal por hablar tanto. Eso espero, si no ya valí. Continuemos. En cuanto al lugar en donde se representaba, durante muchos años se creyó que no existía un lugar físico para el teatro. Recordemos que cuando pensamos en teatro, entendemos tres cosas. Una, al acto de actuar frente a un público. Eso es teatro. Dos, a un género literario, o sea, escribir los libretos para el teatro. Y tres, cuando escuchamos teatro, pensamos en un lugar físico, un espacio físico en donde se actúa. Durante mucho tiempo se creyó que los mayas no tenían un espacio físico propio para el teatro, aunque existían registros de los españoles en donde decían que asistieron a cuartos privados en donde se representaban obras que se entendían como teatros, pero durante mucho tiempo no se habían encontrado. Esta es imagen de un teatro maya ubicado en una ciudad en México. Son pocos los que se han encontrado hasta la fecha, porque su estructura era un poco más pequeña y menos fuerte que los grandes templos que se conservan en la actualidad. Podemos ver, las dos imágenes son del mismo lugar, tomadas en vistas distintas, para que comprendamos la magnitud y cómo estaba organizado su teatro. En la imagen de arriba podemos ver el escenario que está dividido en dos partes, muy similar a cómo estaba dividido el antiguo teatro griego. Se recuerdan que en el antiguo teatro griego, al fondo había una tarima en donde se colocaba el coro, que hacía muchas veces el papel de narrador de la obra y le explicaba al público que lo que acababan de ver. No sucedía así aquí en el teatro maya, sino que existían dos niveles,
que se podían utilizar, por ejemplo, para representar a las divinidades y a la gente mortal. Entonces, las divinidades podrían estar arriba y los mortales abajo, o se podría utilizar para representar diferentes niveles en el teatro. Además, podemos ver a la derecha una pequeña entrada, que sería lo que ahora conocemos como los camerinos. Incluso atrás había un orificio, o sea, que en todo eso había un lugar para que los actores se vistieran y pudieran ir saliendo. También a mano izquierda se ve una pequeña puerta que está conectada con todo el salón de atrás, en donde estaban los actores, los músicos y los danzantes, y así podían ir saliendo y entrando del escenario por dos partes para darle una mayor fluidez a la obra, muy similar a cómo funciona un teatro moderno, que tiene varios lugares para entrar al escenario. En la foto de abajo podemos ver un espacio de tierra en este caso, en donde en esa parte se llevaban a cabo las danzas y ceremonias previas o posteriores a la obra. Como ya les dije, había música y danza, además de las representaciones actorales. Entonces en esa parte se llevaban a cabo las danzas y las ceremonias. A la par, podemos ver un pequeño graderío. Ese pequeño graderío era en donde estaba ubicado el público. Como les dije, este lugar cerrado de teatro era para las representaciones teatrales únicamente para los gobernantes y los sacerdotes, o sea que no era para mucho público, por eso las gradas en donde se ubicaban eran muy pequeñas. Para un grupo limitado de personas. Ahora, el teatro evangelizador. Con la llegada de los españoles a las versiones teatrales de los mayas, ellos consideraron que eran representaciones satánicas, digamos, porque representaban a demonios para ellos o dioses que estaban prohibidos en su religión. Entonces, abolieron el teatro, lo prohibieron, al menos las formas clásicas que los mayas tenían, y crearon una nueva forma de teatro, en donde les impusieron una vestimenta mucho más sencilla, más sobria, en donde las máscaras ya no representaban animales o seres mitológicos, sino que representaban rostros europeos, y donde la música ya no era tan estruendosa, o sea, era más similar al teatro europeo. Se cambió el lugar en donde se representaba, porque con la venida de los españoles, a todos los pueblos o a los pobladores que vivían en estas ciudades, se les llevaron a nuevas ciudades conformadas al estilo europeo, cerca de las ciudades donde habitaban los españoles, en donde los utilizaron como esclavos y mano de obra. Entonces les prohibieron construir sus estructuras típicas para el teatro. Empezaron a representar obras frente a las iglesias, porque tenían un espacio adecuado para representarlo para el pueblo. Este tipo de representaciones ya era única y exclusivamente para el pueblo, ya no era para los gobernantes, porque ya no tenían a sus antiguos gobernantes. La complejidad era mucho menor, como les dije, los trajes fueron cambiados, las máscaras fueron cambiadas. Muchas veces incluso las obras y los textos fueron cambiados para cumplir con lo que quería la iglesia, que estas obras de teatro sirvieran para llevar la religión cristiana a todo el pueblo. Aunque sucede algo muy interesante. Adoptaron sus vestimentas, adoptaron sus máscaras y adecuaron sus obras para que
los españoles creyeran que estaban rindiéndole culto a su Dios, pero realmente ellos lo que estaban haciendo era rindiéndole culto a sus antiguos dioses. Entonces, todos estaban felices. Ellos seguían rindiéndole culto a sus dioses y los españoles creían que les estaban haciendo caso, pero no. Entre los principales registros encontramos primero el rabinal Achí, el rabinal Achí, que es una obra que se representa actualmente en el pueblo de Rabinal. Más adelante vamos a hablar sobre ella, que es la obra más exacta o de la que se tiene registro más exacto de cómo se representaba antiguamente. El Colomche, que es una obra de teatro de origen azteca, que todavía se representa en algunas partes de México. Y el Teatro Uguiñol, se llevó a cabo después de muchos estudios y es una forma de teatro en donde se utilizan títeres. Aunque muchos tienen dudas si realmente es de origen maya y no tiene alguna influencia europea, porque no existen tantos registros que eran títeres para el teatro. Lo que vemos aquí de fondo es una fotografía de un grupo folclórico que hace representaciones teatrales que se acercan a la antigua civilización maya. Como ven, las máscaras son muy detalladas, representan animales o a sus dioses. Los trajes son bastante elaborados y tienen muchas cosas que los adornan e incluso llevaban pinturas sobre sus cuerpos. A diferencia de lo que les impusieron después en el teatro evangelizador. Esta es una fotografía del teatro evangelizador, en donde como podemos ver los rostros son rostros más europeos, aunque con un color algo moreno. Los trajes son bastante sencillos y cubrían todo el cuerpo. Y todavía utilizaban tocados de plumas, pero ya no tan elaborados como en las antiguas formas de teatro. Vamos a ver un pequeño video en donde se explica qué es el Rabinal Achí, explica su historia, explica de qué se trata. Este Rabinal Achí logró perdurar hasta la época debido a que un sacerdote que era el encargado de la iglesia del Rabinal le presentaron esta obra y él, en lugar de prohibirla, la transcribió, escribió la historia, escribió de qué se trataba, escribió cómo eran los trajes, escribió cómo eran los movimientos de los actores, trajo músicos para que transcribieran la música que estaban escuchando, aunque claro, no la pudieron transcribir tal y como la oían, sino que hicieron un acercamiento al idioma que ellos conocían. Debido a este trabajo es que hasta la fecha se puede representar de una forma bastante exacta a como se representaba en la antigüedad. Lo único que varió fueron los trajes, que ya no les permitían usar sus antiguos trajes, pero adoptaron los trajes impuestos por los gobernantes actuales.
El Rabinal Achí es un drama dinástico maya del siglo XV y uno de los escasos testimonios de la tradición prehispánica. En él se presentan mitos acerca de los orígenes de los habitantes de la región de Rabinal, así como temas populares y políticos, y se expresa con bailes de máscaras, teatro y música. El relato oral y escrito es presentado por un grupo de personajes que aparecen en la escena que representa los poblados mayas, como Cayup, la capital regional de Rabinalet, en el siglo XIV. El relato, dividido en 4 actos, trata del conflicto entre 2 instituciones políticas importantes de la región. Los personajes principales son 2 príncipes, el Rabinal Achí y el Quiché Achí. Los otros personajes son el rey de Rabinalet, Hoptog, y su sirviente, Ashikmun Itzokmun, que tiene rasgos a la vez masculinos y femeninos. La madre de las plumas verdes, Uchushkuk Ushush Raxon, 13 águilas y 13 jaguares que representan los guerreros de la fortaleza de Cayup. Quiché Achí es capturado y procesado por haber intentado raptar a los hijos de Rabinalet, una grave violación de la ley maya. Desde la colonización en el siglo XVI, el Rabinal Achí se ha venido representando el Día de San Pablo, el 25 de enero. La fiesta es organizada por los miembros de las cofradías, hermandades locales encargadas de la gestión de la comunidad. Al bailar, los vivos entran en contacto con los muertos, los rajaguales, representados por máscaras. El recuerdo de los antepasados no es solo una manera de perpetuar el patrimonio del pasado, sino también una visión del futuro, puesto que un día los vivos se reunirán con sus antepasados. Como ya vieron, esta obra de teatro se sigue representando hasta la fecha en el pueblo de Rabinal, todos los años, este año fue la excepción. Y muchas personas viajan hasta esta comunidad para asistir y ver esta obra. Muchos colegios e instituciones educativas viajan para ver la representación de esta obra antigua. Como vimos, resumiendo, el teatro maya era muy importante para su cultura. Con la llegada de los españoles hubo un corte en esta práctica, se cambió algunas de sus formas, se cambiaron algunas de sus obras, se perdió mucho de lo que tenían y se sustituyó por obras más aptas a la nueva religión que tenían. Con el tiempo han perdurado algunas y algunas muy puras, como el Rabinal Achí. Aunque el teatro ya dejó de ser para esta cultura algo tan importante como lo era antes de la invasión. Esto es todo por esta presentación. Muchas gracias. Recuerden que tienen tarea en el aula virtual, tienen tarea en educación física y en expresión artística. Así tienen alguna duda, se pueden comunicar. Espero que hayan aprendido algo. Nos vemos para la próxima. Muchas gracias y feliz día. Nos vemos.